Hola, soy Emanuel Cruz y bienvenidos nuevamente a El Punto de Inflexión. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Marcus Dantus, fundador y CEO de Startup México. Además, es socio director del fondo semilla Dux Capital y dirigió Guaira México, la aceleradora de startups de Telefónica. Marcus es conocido también por ser parte del elenco del reality de negocios de Sony Shark Tank México, como uno de los tiburones, a pesar de que él mismo nos confiesa que prefiere ser considerado un emprendedor que un tiburón. Marcus es una de las personas pioneras de la adopción de los modelos de negocio basados en tecnología en México y a través de su trayectoria ha apoyado a miles de emprendedores, además de compartir su conocimiento en las múltiples conferencias que ha impartido. Tuvimos una plática muy profunda, abarcando temas actuales y cuestionamientos que, como él, cualquier emprendedor puede tener hoy en día. Sin embargo, la charla nos ayudó a reforzar la importancia de adaptarse a las circunstancias por más complicado que sea el panorama. Finalmente, Marcus nos reveló uno de sus nuevos proyectos como primicia. Toda historia tiene su punto de inflexión. En este podcast, los invitados nos comparten sus historias de éxito, pero también cómo han superado sus principales retos y cómo estos momentos los ayudan a reinventarse y a sacar lo mejor de ellos. Queremos compartirte historias de personas que se atrevieron a dar el primer paso, pero sobre todo que no han desistido sin importar cuál es su sueño. A través de este podcast quiero que tú y yo podamos tomar lo mejor de sus experiencias para impulsar cualquiera de nuestros objetivos a la meta que anhelamos. Queremos compartirte estas historias para que después empieces a escribir la tuya y pronto la escuchemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast El Punto de Inflexión. El día de hoy estamos muy contentos y primero quisiera agradecer muchísimo el tiempo que nos dedica hoy nuestro invitado. En el argot del canal televisivo ya seguramente lo han nombrado muchas veces y le dan bienvenida como el tiburón, uno de los tiburones. Sin embargo, quisiera más presentarlo como un emprendedor que lleva gran tiempo en este sector. Y pues quiero darle la bienvenida a Marcus Dantus, director de Startup México, que dentro de su trayectoria pues ya ha trabajado con miles de empresas, ha escuchado bastantes pitches de empresas y la idea por la cual hoy estamos invitándolo es precisamente para que nos comparta un poco de su historia de éxito desde la perspectiva de los momentos difíciles y los retos también que ha tocado vivir a lo largo de esta trayectoria. Entonces, Marcus, muchas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación. Estamos muy emocionados y encantados de que participes en este proyecto. Hombre, hola a todos. Muchísimas gracias, Manuel. Yo encantado de participar. Perfecto. Pues bueno, Marcus Dantus es un emprendedor. ¿Así te gustaría definirte o prefieres el mote de tiburón? No, para nada. Yo soy un emprendedor. Lo del el show de los tiburones es una cosa interesante de entretenimiento que me ayuda además a promover el emprendimiento fuertemente en México y por eso lo acepté, pero la realidad es que yo soy un emprendedor. De hecho, entre los tiburones soy por mucho el más pobre, ¿eh? Así que no me definiría como tiburón para nada. O como Correcto. cazón si quieren. Como cazón. Exacto. Perfecto, muy bien. Pues bueno, Marcus ha trabajado en muchas empresas. Llevas más de 7 años con Startup México, ¿correcto? Bueno, cercano a los 7 años. Bueno, Startup México, la inauguración oficial fue en noviembre del 2014. Correcto. Entonces, Alrededor sí, pues de ya vamos para 6 años. para 6 años y por ahí han pasado aproximadamente cuántas empresas. Pues mira, nada más en el programa de incubación, que digamos que es el más fuerte, han pasado 20,000 candidatos, hemos visto más de 20,000 proyectos y hemos incubado a 900. Y es un número bastante importante. Y veía por ahí que también en los retos que tenían para este año era estar pues prácticamente emprendiendo 500 empresas nuevas, ¿no? A partir del programa que empezaba en julio, y ese es uno de los objetivos que tienen, y es la forma en la que buscan impactar a la economía mexicana de alguna forma. Mira, desgraciadamente, Manuel, nosotros desde el 2018, desde el 2019 que cambia el gobierno y dejan de apoyar el emprendimiento, pues hemos sufrido muchísimo, como la mayoría de las incubadoras y aceleradoras en México. Nosotros seguimos impactando empresas, pero ya no tanto con el programa de incubación, porque el programa de incubación pues, es un programa que alguien nos tiene que pagar. Y pues, o es el gobierno o son los corporativos, que también tenemos ahí un programa para corporativos. Y la verdad es que se ha puesto mucha desatención a ese sector, ¿no?
sea, ahorita estamos haciendo más cosas académicas, estamos haciendo más cosas de aceleración a pymes, y traemos ahí otros negocios, ¿no? Como el fondo de inversión que tenemos que se llama Dux Capital, etcétera. Perfecto. Pues digo, el escenario que nos planteas es, creo que muy ad hoc a un poquito lo que queremos platicar y creo que vamos a coincidir el escenario actual en general, ¿no? Tanto económico, el tema también de la crisis sanitaria que estamos viendo, nos pone en un momento complicado, creo que en varios rubros, pero también parte de la esencia de lo que queremos transmitir a través de este podcast es precisamente el punto de inflexión, ese momento en el cual los momentos complicados cambian, porque ninguna tendencia negativa es permanente, y a partir de eso empezamos a retomar el rumbo, ¿no? Y precisamente por eso quisiera preguntarte primero, Marcus, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor éxito en tu trayectoria profesional? Mira, qué bueno que aclaraste mi trayectoria profesional. Para nada, mi mayor éxito nunca ha sido en la trayectoria profesional, pero yo creo que mi mayor éxito ha sido Startup México. La verdad es que el impacto que hemos logrado ha sido magnífico, ¿no? Hemos influenciado a por lo menos 30, 40 mil personas fácil a que emprendan, a que tengan este espíritu emprendedor. Y esto es nada más con los programas. O sea, si consideras las conferencias y eso, yo te diría que hemos influenciado a más de 100 mil personas, ¿no? Seguramente, y aparte de eso, a través de estos mismos emprendimientos se detonan muchos trabajos, ¿no? Se detona la activación económica como fuentes de empleo directas e indirectas que estas startups van generando a lo largo de este proyecto de crecimiento. Mira, yo creo que se detonan muchas cosas. Lo primero que tratamos de detonar es un cambio cultural, ¿no? Y el hecho de que la única opción no es ser empleado. O sea, hay otras opciones, ¿no? Puedes crear tu propio destino, puedes crear tu propia empresa, puedes realmente apoyar la economía creando eh, tus proyectos, ¿no? Y generando tu empleos. Y eso es en lo primero que nos enfocamos. De hecho, el inicio de Startup México era mucho más enfocado a crear ecosistemas que a crear empresas, ¿no? Una vez creado el ecosistema, sí, ahora estamos mucho más enfocados en que estas empresas tengan más éxito, que levanten dinero, que vendan más, etcétera, etcétera, y obviamente que generen trabajo y que generen empleo para otras gentes, ¿no? Pero nuestro enfoque siempre ha sido mucho más en la parte muy temprana, que es la creación del ecosistema, la creación de esta cultura emprendedora. Correcto. Y en función a eso mismo, Marcus, ¿cuál definirías como tu propósito? Ya sea ya no tanto como profesional, sino personal. O sea, ¿cómo definirías tu propósito? Bueno, mi propósito personal es ser feliz, ¿no? Así de sencillo. Correcto. Creo que, y dormir bien en las noches. Un abuelo que nunca conocí que casualmente se llamaba Marcus Dantus, para que vean que sí en algún momento hubo otro, y él decía una frase que a mí me encanta, ¿no? Que él decía que lo único que dejas en la vida es tu nombre. Y cuando eres una persona que te llamas Marcus Dantus, pues, y eres el Está único, difícil de olvidar, ¿no? es difícil de olvidar y aparte, pues todo el mundo sabe quién eres. Entonces, tengo todavía mucho mayor responsabilidad en relación a mi nombre, ¿no? Tengo que ser muy cuidadoso. Entonces me gusta mucho hacer el bien, me gusta mucho poder dormir tranquilo, tener una buena relación con mi familia, a mi esposa y a mis hijos que estén bien, etcétera. Y ese es realmente el objetivo de mi vida, ¿no? Correcto. ¿Y cómo complementas este objetivo que tienes muy claro en la vida con las actividades que profesionalmente realizas, ¿no? Que van de la mano. Fíjate que por mucho tiempo, yo estudié cine, yo quería ser cineasta y yo pensé que ese era lo que yo iba a hacer. Y cuando descubrí el emprendimiento me di cuenta que puedo aportar muchísimo al mundo desde esta, digamos, trinchera, ¿no? Y es muy importante para mí de nuevo, es el dejar nombre, pero al mismo tiempo también el dejar semillas que germinen y que luego se cosechen. Y, y, y creo que encontré un nicho muy interesante a través del emprendimiento y me gusta hacerlo y me gustaría seguir conservándolo, ¿no? Por supuesto. Súper bien, creo que eso es parte de lo que define tu esencia, ¿no? La forma de estar siempre más dinámico en cuestión de estar buscando alternativas, opciones que se pueden ir generando de negocio. Claro. Perfecto. Y bueno, platicando un poco de eso,
quisiera escuchar tu opinión sobre una de las hipótesis que tengo respecto al tema de un emprendedor y que va muy de la mano con el tema central de lo que buscamos transmitir en este podcast, que es el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, creo que una de las principales cualidades que debe tener un emprendedor es el tema de ser resiliente, que va muy de la mano con el tema de la adaptación también a los cambios y a los escenarios, y que lo podemos ver en miles de ejemplos de varias empresas que por no adaptarse al cambio hoy son parte de los libros de historia y no figuran dentro de las empresas que destacan, pero particularmente a ti, o sea, no hablando de manera solo general a nivel empresa, sino a nivel de tu trayectoria, ¿cuáles son los retos principales que has enfrentado y cuáles han sido esos momentos que te han obligado a ser resiliente y que te han obligado a cambiar y adaptarte, ¿no? A las circunstancias que van sucediendo? Aparte del que seguramente estamos viviendo en este momento, que va a ser una historia muy interesante que contar en los próximos meses. Mira, durante toda mi carrera como emprendedor, pues yo defino primero el emprendimiento como una montaña rusa, ¿no? En realidad son emociones muy fuertes, tienes periodos de calma, tienes periodos donde vas de subida, tienes periodos donde vas de bajada y vas de bajada rápido, ¿no? Y la realidad es que a través de mi vida lo he vivido esto intensamente. Me han tocado momentos increíblemente intensos como emprendedor. Eh, por darte un ejemplo, recuerdo perfectamente bien un día que me invitaron a dar una conferencia sobre mi éxito como emprendedor, y si no me equivoco era alrededor de 2003, 2004, y estaba a 3 días de que mi empresa quebrara. Y tuve que pararme y dar una conferencia sobre mi éxito como emprendedor a sabiendas de que mi empresa está a punto de quebrar. Y fíjate que me cambió, yo soy una persona muy honesta y la verdad es que platico las cosas como son, siempre lo he hecho. Y en esta conferencia fue una conferencia muy interesante porque les platiqué, les dije, miren, la realidad es que en 3 o 4 días mi empresa puede tronar. Sí, Eh, directamente. sí, sí, y se me hace muy difícil estar aquí platicándoles sobre mi éxito como emprendedor, aunque siempre, digo, la gente define éxito de muchas maneras, ¿no? Si lo defines como hacer dinero, pues no soy exitoso, o por lo menos no tan exitoso como la gente cree. Pero para mí eso no es el éxito, ¿no? Para mí el éxito es, como te digo, Va más dormir allá de eso. bien, hacerle bien a los demás y tener buenas relaciones que duren el resto de tu vida y son muchas otras cosas que para mí definen el éxito, ¿no? Eh, y creo que fue una de las mejores conferencias que he dado porque fui honesto, porque tuve una conexión con la audiencia muy fuerte, porque era un momento muy difícil en México también. Y fíjate que casualmente en esa conferencia me surgió un inversionista y salvó la empresa, ¿no? Wow. Entonces, nunca sabes. Y creo Ahorita que me que estás hablando déjame nada más decirte otro tema, tocaste el tema de la resiliencia y la adaptación, o yo le digo la improvisación, ¿no? También. la improvisación al cambio. Y la realidad es que es muy chistoso que lo menciones porque justamente ahorita estoy escribiendo un libro sobre o sea, cuáles son las actitudes que tienes que tener para triunfar en la vida, ¿no? Eh, o para acercarte, digamos, al éxito. Y obviamente empiezo con una introducción explicando lo que por lo menos para mí es éxito y lo que creo que debería ser el éxito para la gente, pero toco en dos de los artículos, en dos de los capítulos, la parte de adaptación y la parte de resiliencia. Entonces estás muy, muy en lo correcto. Comprobamos la hipótesis, ¿no? Le podemos dar cheque a esa parte. Exacto. Perfecto. Y bueno, particularmente ese momento se me hace muy interesante, el momento de la conferencia en el escenario en el que estabas, salió esa oportunidad. Creo que en gran medida se debe haber detonado por esa honestidad y que esa transparencia, pues al final también fue valorada, ¿no? Por un inversionista que te detectó como eso, como un Exacto. emprendedor honesto. A partir de esa historia, ¿de dónde tomaste motivación para seguir adelante? Digo, en este caso se pudo recuperar, pero en algunos otros casos de algunas empresas que no hayan sido tan exitosas como te hubieras imaginado, ¿de dónde tomabas la motivación o qué era lo que tomabas para volver a arrancar e ir hacia, como lo defines, como una montaña rusa para ir a la siguiente subida, ¿no? Mira, la realidad es que una persona que ya tiene la experiencia que yo tengo y todas las batallas que ya he tenido, ya ni siquiera me asusto, ¿no? Yo tengo cero miedo al fracaso, al contrario. Este, lo, lo, para mí una de las frases más importantes que he oído en mi vida es pierde, pero no pierdas la lección.
Y Muy considero que buena todo el frase. tiempo estamos aprendiendo y no hay mejor aprendizaje que cuando tienes un fracaso. Y para mí, un fracaso no es un fracaso, al menos que realmente no aprendas de ese fracaso. Y ahí entonces sí estás fracasando, ¿no? Thomas Edison decía que no es que fracasó 10,000 veces, sino es que encontró 10,000 maneras de cómo no hacerlo, ¿no? Es una frase Y muy ese es buena. exactamente como yo veo estas cosas. Y esto te hace mucho más fácil el trascender y el salir de una mala situación y regresar a una buena, ¿no? ¿Y cuáles serían como los principales aprendizajes que has llevado de esos, pues no llamémosle fracasos, ¿no? O cuáles son las lecciones aprendidas de esos momentos complicados? Hay muchísimas, pero déjame decirte las tres más importantes, en mi opinión, para un emprendedor. La primera es que tienes que resolver un problema real. Y aquí vienen muchas maneras de hacerlo, ¿no? Puede ser hay mucha gente que lo describe como la diferencia entre la vitamina y la aspirina, ¿no? Si te duele la cabeza, pues necesitas tomarte una aspirina, necesitas tomarte algo. Pero la vitamina, pues puede ser que no la necesites realmente, o sea, está padre, pero no necesariamente la necesitas. Entonces, el resuelvan un problema real, resuelvan un problema que además tenga mucha gente, porque si no, pues va a ser muy difícil venderlo, ¿no? El segundo es resuélvanlo con diferenciación. Es otra cosa que he aprendido. Muchas veces la gente hace algo, resuelve un problema, pero lo está haciendo de manera muy similar que los demás. Y una empresa nueva es muy difícil que compita por marketing o por precio y pues ahí se van a morir, ¿no? Entonces tienes que resolverlo de una manera diferenciada. Y la tercera, y quizá la más importante para lo que estamos hablando y para lograr la resiliencia y todo este tipo de cosas, es que realmente te guste lo que haces. A mí me encanta lo que yo hago. Yo me despierto en las mañanas y me fascina ver qué voy a hacer este día, con todos los problemas que sobrelleva un emprendedor, pero emprender es mucho más difícil como camino que ser empleado. La gente al revés piensa que emprender es más fácil porque te levantas a la hora que quieres, es lo que quieres, pero es mucho más difícil. Tienes tú la responsabilidad de pagar la nómina a los demás, tienes tú la responsabilidad de que la empresa vaya bien. Eh, entonces, creo que si tomas o digamos que optas por el camino difícil, que es el emprender, y aparte haces algo que no te está gustando, o sea, las primeras de cambio vas a rendirte y lo vas a soltar porque no solo es difícil, sino aparte no te gusta, ¿no? Entonces, mi recomendación es que les guste lo que hagan. Muy buena recomendación. Creo que es una lección muy buena que suena más sencillo de lo que realmente es, ¿no? Porque a veces no nos damos el tiempo realmente de cuestionarnos si lo que estamos haciendo es lo que realmente nos gusta y muchas veces ni siquiera empezamos por una parte esencial que es esa definición del propósito que hoy tú nos compartes y tienes muy clara. Y en función de eso quisiera preguntarte también, o sea, todos estos retos que enfrentaste, todo lo que te tocó vivir, los momentos complicados, este carrusel, ¿en algún momento ha puesto a dudarte o ha cuestionado como tu propósito, tu objetivo, tanto personal como profesional? O sea, si ha llegado un momento en el que te cuestiones fuertemente el por qué estoy haciendo todo esto. Ahorita me lo estoy cuestionando. Ahorita me lo estoy cuestionando, pero no porque no crea en lo que hago, sino porque estoy un poquito frustrado de que estamos viviendo un momento en México en donde no se aprecia el valor de las pymes, no se aprecia el valor de los emprendedores, no se aprecia el valor de la innovación, como nunca ha sido bien apreciado, porque creo que México tiene mucho que darle al mundo, pero creo que ahorita es peor. Y la verdad me duele muchísimo porque siento que estamos desperdiciando una oportunidad de oro en el país. Y déjame decirte a qué me refiero. Somos un país que tiene un bono demográfico. Tenemos a más de la mitad de la población menor a 30 años. Tenemos un talento brutal, tenemos más de el triple de gente en la universidad que hace 15 años. Tenemos un montón de ingenieros y diseñadores y mercadólogos. Eh, tenemos una creatividad espectacular, somos trabajadores, o sea, teníamos dinero privado para invertir en esto, o sea, realmente creo que estábamos, o estamos todavía, porque todavía no se acaba esta oportunidad, pero se está cerrando,
la oportunidad de cambiar a nuestra economía a una economía basada en innovación, en conocimiento, en valor agregado, en donde la gente gane más dinero, se distribuya mejor el dinero entre todo mundo, realmente sumamos la competitividad, que se generen mucho mayores oportunidades, baje el crimen, y estamos yendo exactamente en la dirección contraria. Y esto me frustra como no tienes idea. Es una situación complicada. Creo que, pues, un ejemplo de caso de éxito, creo que del escenario de un círculo virtuoso como el que describes, pues podría ser el caso de Israel. No sé si quisieras como compartir un poco de lo que también conoces de ese ecosistema que al final fue un ecosistema que hoy ya es una referencia en el tema de innovación, ¿no? Mira, Israel es una historia muy, muy, muy interesante. Eh, tiene algunas cosas que son increíblemente opuestas a México. Te voy a empezar por decirte que Israel pues, está en un desierto, ¿no? Entonces no tiene recursos naturales, a diferencia de México, en donde Estiras el brazo y no de tiras un repente. cigarro y crece un árbol de cigarro, aunque no lo riegues, ¿no? O sea, es algo espectacular. Por cierto, es una broma, ¿eh? No crecen árboles de cigarro. Pero no, yo una vez ya alguien me regañó por eso. Qué bueno que la aclaro. Digo, aquí no la Este, regaño, pero está bien. pero mira, fíjate, es un desierto. Y además al mismo tiempo de alguna manera es una isla. Y te voy a decir por qué. Porque está rodeado de países enemigos que no hacen comercio con Israel. Entonces, eh, lo que ellos han, para sobrevivir, lo que han tenido que hacer es trabajar más fuerte que los demás. Han tenido que poner muchísimo de su energía en cómo innovar, cómo sacar agua del desierto, cómo crecer Literal. agricultura en el desierto, cómo, o sea, es increíble lo que han logrado. Y hoy las máquinas, por ejemplo, que sacan agua del aire son israelíes, el riego por goteo es israelí, muy probablemente la vacuna contra el coronavirus va a ser israelí. Ahora, esto no se da nada más por su instinto de supervivencia. Esto se da porque crean un ambiente de innovación que es espectacular, desde que empieza alineado desde el gobierno, en donde el gobierno invierte más del 4.1 o 4.2% del PIB de Israel en, en innovación y en investigación y desarrollo. Israel es un país que tiene una población de 7 millones de personas más o menos. México es un país que tiene una población de 130 millones de personas. Israel invierte más dinero en investigación y desarrollo que México. Ni siquiera hace sentido para un país tan chiquito. Y ni siquiera Entonces, comparando per cápita, ¿no? O sea, hablas en no, per términos. cápita olvídalo, nos O sea, destrozan. nos vamos Te así, lo estoy comparando nominalmente. en dinero real, ¿no? Y es una economía que debe ser por lo menos unas 8 veces más chica que la de México, ¿no? Y de todas maneras invierten mucho más dinero en investigación y desarrollo. Y oh, sorpresa, tienen más innovación y desarrollo, ¿no? Eh, la fórmula, Israel no es el único país, o sea, Malasia, Singapur, Irlanda, Chile, hay un chorro de ejemplos de países que han cambiado por completo su economía por meterle dinero al emprendimiento, a la innovación, etcétera. Es una receta que todo el mundo sabe que es lo que lleva a los países a ser países exitosos, a ser países con mayor distribución del ingreso, con menos pobres, con más educación y con mucho mayores oportunidades. No entiendo por qué no lo hacemos en este país. No lo entiendo. Que además tenemos todo para hacerlo. No solo tenemos todos los recursos, y tenemos el talento, y tenemos a los jóvenes, y tenemos todo, y la cultura de trabajo, sino que además tenemos al vecino más rico del mundo todavía. O sea, tenemos un acceso a mercados, tenemos tratados de libre comercio con el 70% del PIB mundial. O sea, no entiendo por qué se insisten en saquear el país en vez de hacer algo mucho más grande, ¿no? Creo que Y no estoy precisamente, hablando nada más de este gobierno, ¿eh? Estoy hablando sí, de sí. todos los gobiernos. En general creo que hay áreas de oportunidad siempre en cualquiera de los gobiernos que hemos tenido y al final creo que eso hace crecer y dime si estás de acuerdo igual en el punto, también se vale diferir, pero eso hace
crecer mucho el valor que agrega el empresario y el emprendedor, ¿no? O sea, creo que a veces una de las cosas que debe cambiar como en el mindset del mexicano en general o a masa es que pues el gobierno es un administrador y quien va a generar la riqueza es las empresas, ¿no? No precisamente el gobierno es el encargado de generar riqueza. Y ese mindset debe ser como que una cosa muy clara para que las cosas operen en el escenario en el que vemos que ha sucedido en otros lugares donde van por buen camino. Mira, yo he analizado mucho, yo no sé si esto es culpa de los españoles que nos conquistaron, pero en todo Latinoamérica es increíble cómo los gobiernos se han olvidado de que están para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. Y esto es algo muy extraño que sucede de una manera espectacular en Latinoamérica, ¿no? Y aparentemente sin ningún tipo de consecuencia para los gobernantes. Sí. Creo que, pues digo, al final creo que tanto como persona vamos siendo el resultado pues de todo lo que hemos vivido y esa parte cultural podría provenir precisamente de tiempos tan antiguos o remotos como podría ser desde épocas de la conquista y los 300 años que al menos en el caso de México estuvimos bajo el virreinato, pero pues sí, coincido en que hay muchos retos que enfrentar, estoy seguro que vamos a poder afrontarlos y pues en ese sentido me gustaría escuchar también, independientemente de que en este momento nos los compartes y muchas gracias por tener esa apertura, es un momento complicado en el que te estás cuestionando muchas cosas. ¿Qué viene para ti en los próximos meses aparte del libro? O sea, o son cosas que sigues hoy analizando y pensando cómo dar la vuelta, porque creo que a lo largo de todo este tiempo, pues siempre ha logrado de alguna forma seguir existiendo empresas exitosas. No sé si te has cuestionado inclusive el emprender fuera de México o alguna de esas ideas que podrían ser como parte de la respuesta de adaptación a algún escenario, ¿no? Mira, te voy a ser muy honesto, Manuel. Yo por primera vez en mi vida, y tengo 52 años, y siempre he vivido en México, y adoro México. Adoro México, adoro los mexicanos y adoro la comida mexicana. Yo para mí no hay una comida ni siquiera cercana a la mexicana en el mundo. Es una delicia. Y por primera vez en mi vida estoy cuestionándome si debería de continuar viviendo en México. Y me da una tristeza espantosa, pero la verdad es que la calidad de vida que tenemos ya no es la misma. Ya tienes que cuidarte mucho de los asaltos, ya hay secuestros, hay absoluta impunidad. Yo siento que estamos en una, como dices, ¿no? En una espiral negativa, en un círculo vicioso que no veo cómo vamos a salir, no veo cómo vamos a salir. Y estoy muy preocupado, y estoy muy triste, y estoy hasta cierto punto muy desmotivado, ¿no? Que digo, que es un escenario complicado, sí. Y alguna, digo, mencionas que, por ejemplo, en el caso de pasar por tu mente el cambiarte de México es la primera vez que pasa, pero ¿recuerdas algún otro momento en el que te hayas sentido de esa misma forma, con este mismo nivel de frustración? No como ahorita, mira, yo estudié en Filadelfia un par de años, o sea, tuve un intercambio y me fui para allá. Cuando tuve mis primeras startups, pues tuve mucho contacto con Silicon Valley y también tuve la oportunidad de irme a vivir a Silicon Valley o a Los Ángeles un par de veces, nunca lo hice, pero la verdad es que me daba el síndrome del jamaicón, yo extraño México. Eh, pero nunca con el sentimiento casi de huir de México. Eh, y, y me está dando la impresión de que si se continúa venezolanizando el país, pues vamos a tener que irnos. Al final es parte del tema del mismo, o sea, del mismo emprendimiento, ¿no? La adaptación a los cambios, o sea, desde en un negocio cambiar completamente el producto o el servicio que vendes, o en un emprendedor identificar la zona geográfica en la que te conviene estar. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Y bueno, tu libro, ¿cómo vas? ¿Cuándo piensas publicarlo? La verdad es que después de lo que me platicaste me da muchas ganas de leerlo. Sí, o sea, ¿tienes alguna fecha tentativa o expectativa en la cual quisieras publicarlo? Mira, nunca he hecho un libro. Es tu Es primer una de libro. esas cosas que alguien tiene que hacer, plantar un árbol, tener hijos y hacer un De libro. hacer un libro.
yo ya tengo los hijos, ya planté varios árboles y ahora me toca lo del libro. La realidad es que estamos en la parte, ya tengo el tema, ya tengo los capítulos iniciados, pero yo calcularía que esto va a salir en alrededor de 6 meses, ¿no? De acuerdo. Y también has plantado algunas empresas, ¿no? Aparte de Ah, árboles. no, bueno, ¿Más árboles o más pero, empresas? pero sí, pero no, yo creo que el libro más o menos va a estar en 6 meses y bueno, es como otra aportación más basado en experiencias mías. De hecho, el libro es muy experiencial. No nada más mías, de muchas otras gentes. Y además está muy interesante porque cada capítulo va acompañado de un refrán, ¿no? Entonces, por ejemplo, el capítulo primero, que es sobre, digamos, no tener miedo y sobre no tener ansiedad, digamos. El refrán que lo acompaña es que no te dé frío hasta que te cobije el hielo, ¿no? Y creo que va a estar padre el juego de los refranes con los títulos y con los capítulos. Súper bien. No, pues suena muy interesante. Ya estoy Y por ansioso igual cierto, tú por tienes leerlo. la primicia, Manuel, porque nadie más Ah, sabe esto. perfecto. Súper bien. Entonces tenemos la primicia. En 6 meses seguramente ya estaremos igual leyendo ese libro. Y bueno, Ojalá. aparte de todos los proyectos, o sea, en el tema de la motivación personal, evidentemente nos comentabas que la familia resulta súper importante, pero ¿cómo logras equilibrar tu vida para, a pesar de un momento difícil que puedas vivir en la parte profesional o personal, poder siempre estabilizarte, ¿no? Y seguir adelante y no frenarte y que el miedo no te pare. Mira, te voy a ser muy sincero. Yo estoy dispuesto a tirar absolutamente todo en mi vida a cambio de mi familia primero, ¿no? O sea, mi familia va primero. Establecer Entonces, prioridades. sí, por supuesto. Ahora, mi esposa, mis hijos, o sea, eso es lo primero, ¿no? Pero trato de balancearlo, ¿no? Trato de balancearlo, pero siempre manteniendo una priorización muy exacta, ¿no? Entonces, si tengo que decidir entre ir a la recital de ballet de mi hija o atender una junta muy importante, va a ganar el recital de ballet de mi hija, ¿no? Sin cuestionarlo. Sin cuestionarlo. Eso es súper importante y creo que va muy de la mano con lo que nos platicabas al principio de cómo tienes claro el tema de tu propósito, ¿no? O sea, y el propósito tal cual de la persona. Me gustó mucho el ejemplo que mencionabas del nombre. Creo que va muy de la mano con el factor de trascendencia y de qué es lo que quieres dejar o como legado. Y pues ya en tu carrera, todas las personas que creo que se han visto involucradas o que has impactado a través de tanto Startup México como todas las demás iniciativas en las que has estado, las pláticas y conferencias, pues creo que es un legado muy positivo que el nombre de Marcus Dantus, como mencionas, que es difícil de olvidar y de encontrar un homónimo, va por muy buen camino. Quisiéramos hacer una dinámica muy interesante de recomendaciones, que nos ayude recomendándonos primero un libro, después alguna serie y como tercero un hábito. ¿Como tercero qué? Un hábito, un A ver, hábito que tú practiques. primero el libro, aunque no les voy a recomendar un libro de negocios, porque ahorita de verdad no creo que sea un momento para que la gente esté clavada tanto en los negocios, aunque sé que todo el mundo estamos sufriendo, incluyéndome. Yo creo que tenemos que entender un poco más al ser humano y cambiar las relaciones. Y en ese sentido, de verdad, el mejor libro que he leído, de hecho ya estoy leyendo el segundo, es de Yuval Noah, ¿Sí? y se llama Sapiens. Y es espectacular. Es de veras de las mejores cosas que he visto y que he leído, ¿no? Y se los recomiendo muchísimo porque habla realmente de las prioridades del ser humano y cómo han cambiado y cómo yo creo que nos va a ayudar mucho a enfocarnos, ¿no? De nuevo a lo que tenemos que ser, como un grupo de entes unidos, ¿no? En una cosa mucho más importante que los éxitos individuales, ¿no? La segunda me dijiste era una serie. Una serie o algún programa de televisión aparte de Shark Tank. No, bueno, no. Shark Tank es muy bueno, pero no. La mejor serie, la serie más inteligente que yo he visto es Billions. Billions. Es una serie que está en Netflix que de Sí, verdad, o sea, no puedo creer el cuate que lo escribió. Cada capítulo pienso, ¿cómo diablos se les ocurrió esto? Genial, genial, la súper recomiendo.
pero también depende qué les gusta, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿se valen dos o no? Sí, se valen dos, se valen dos. Porque otra serie que está espectacular es la de Better Call Saul, ¿no? Que es la siguiente de Breaking Bad, que empieza un poco lento, pero qué barbaridad. Van a ver cómo se pone al final. Es algo de verdad increíble. Te voy a tomar la palabra en esa porque es así, no la he empezado ni siquiera a ver. Bueno, esto es la precuela de Breaking Bad. Es increíble, increíble. Y finalmente un hábito o algo que nos, o sea, quieras recomendar de alguna actividad, un ejercicio que comúnmente hagas que te haya funcionado a lo largo de tu vida. Mira, normalmente lo que trato, o sea, como hábito, si tienes un hábito, porque yo soy una persona que la verdad es que no me gusta mucho la rutina. De hecho, tengo muchos problemas con eso. Entonces, trato de que todos los días sean diferentes, ¿no? Pero algo que siempre trato de ponerlo al día, de hacerlo como parte de mi día, es divertirme y relajarme. Entonces, por ejemplo, puedo estar en el ácido total, comprando, vendiendo, buscando, ayudando, etcétera, pero siempre me tomo un momento para echarme un jueguito, para ver una película, porque para desconectarme y ponerme en otro, digamos, en otro modo, ¿no? Y luego reconectarme, ¿no? Porque si no, creo que estaría agotado. Buscar prácticamente el equilibrio. ¿Y cuáles son como que las principales distracciones? Ahorita decías juegos, ¿juegas algún videojuego Sí, juego varias cosas, pero te voy a decir la verdad, cuando realmente me distraigo, y me encanta esto, me encanta meterme mucho a TED y escuchar pláticas, pláticas? y principalmente pláticas de temas que nunca me hubiera pensado que me interesaran. Este, ¿Cuál fue la y última darme que viste? cuenta, o sea, aprendes tantas cosas. Ahorita tenemos tanto acceso a tanta información y a tanto aprendizaje, es algo espectacular. Y tratar de que cada día pues, aprenda algo nuevo, ¿no? ¿Cuál fue la última plática que viste que tienes todavía grabada de TED? Bueno, que tengo grabada, tengo muchas grabadas. Pero la más reciente, la que recuerdes así Fíjate que que acabo de ver una plática precisamente de Yuval Noah, que es una del autor plática del que, libro. que acaba, el autor del libro, lo que me hizo leer los libros, pero la plática que vi de él, o sea, ya había visto varias pláticas de él en TED y en otros lugares, pero se acaba de echar una plática en TED muy interesante porque él es un holograma. Él no está en TED. Entonces, como holograma presenta la plática y está muy padre. Se me quedó muy grabada. Toda una idea ahí bastante Y para que vean interesante. lo que es tecnológico. Ahorita TED está un poquito menos emocionante porque las pláticas son en casa y están encerrados y etcétera. Sí, con Hay esta unas situación que muy estamos viendo. buenas sobre el coronavirus y sobre las pandemias que son espectaculares. Pero la verdad es que TED tiene unas cosas increíbles, ¿no? Es una gran idea. Perfecto, no, pues muchas gracias por las recomendaciones. ¿Algún personaje emprendedor puede ser o algún personaje histórico que admires y que a lo largo de los años haya sido una de las motivaciones principales que te ha llevado a donde estás hoy? Mira, quizá la principal motivación para mí es mi abuelo, del lado materno. Él era una persona que llegó de Rusia a principios del siglo pasado, con una mano adelante y una mano atrás, fue electricista. Él puso, por ejemplo, parte de los faros del periférico en su momento. Eh, y él acabó su vida, porque él era muy emprendedor y muy trabajador, y acabó su vida con varias fábricas y le fue muy bien. Y luego la siguiente generación medio que perdió toda esa riqueza. A mí ya no me tocó, pero yo tuve mucha interacción con él, lo admiraba mucho. Fue una persona que me dio mis primeras lecciones de muchas cosas, incluyendo de póker. Me acuerdo que cuando se enteró que me gustaba jugar póker, me bajó toda mi lana un par de veces. ¿En serio? Nunca me la regresó, además, O sea, para te que dio aprenda, lección aparte. para que aprenda el peligro. Ahora, si te refieres a una persona fuera de mi familia, la verdad es que yo admiro mucho, mucho a gente como Sergey Brin o como Larry Page, eh, como Jeff Bezos o como Elon Musk, ¿no? Que se me hacen gente Emprendedores, increíbles, emprendedores que han hecho lo rockstars. que han querido, que han logrado lo que han querido, y que a donde van hacen cosas impresionantes, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, me encantaría ser como ellos.
Yo creo que sí hay un impacto muy fuerte que generan estas personas, o sea, como decía, son como rockstars de innovación, ¿no? Y cada persona que busca un emprendimiento siempre busca esas referencias y digo, coincido en esa parte. También son personas a las cuales admiro y sí creo que generan un cambio muy fuerte en cómo percibimos las cosas porque se atreven a pensar de manera diferente y creo que algo que tienen en común es que tienen un factor como de cierta rebeldía de no ir con lo que ya está establecido o atreverse, ¿no? Y digo, suena muy trillado en el tema de emprendimiento, pero creo que junto con la resiliencia también el tema de esa rebeldía bien dirigida es un factor súper necesario en cualquier emprendedor. Exactamente. Perfecto, Marcus. Pues bueno, vamos cerrando y creo que como última reflexión, te quisiera agradecer mucho por todo el tiempo que nos dedicaste, por este ratito que pudimos conversar, una plática muy valiosa. Estamos tomando todo esto desde casa por la situación actual de la crisis sanitaria, pero a pesar de No eso, sé de qué estás hablando, Manuel. ¿de qué es eso? Pero bueno, muchas gracias por el tiempo y creo y confío firmemente que tu historia así lo prueba y basándonos en esos hechos, que vas a ir adelante, ¿no? O sea, enfocando en esto. Muchas gracias por toda la apertura que tuviste dentro de la plática. Es un momento en el que tal vez estamos cuestionándonos muchas cosas, pero creo que la última reflexión que me gustaría que podamos compartir es cómo terminar de aprovechar este tiempo que tenemos desde toda la perspectiva que estuvimos platicando para reinventarnos y salir aquí, fuera de México o a donde sea, inclusive fuera del planeta, a cambiar las cosas después de esto, ¿no? O sea, ¿cómo piensas que cada uno de nosotros podamos reinventarnos y qué es lo que piensas hacer tú en estos días que Mira, vienen? lo primero que creo que es muy importante es que la gente entienda, realmente entienda que no estamos de vacaciones. Esto no es una vacación. No es de que puedes, por supuesto, estás en tu casa y puedes hacer lo que quieras, puedes ver televisión y dormir más tarde y todo eso. Pero yo creo que aquí la fábula de la hormiga y la cigarra, que no sé si la conoces, pero es una fábula muy, muy antigua. Bueno, básicamente la fábula lo que dice es que, digo, te lo voy a resumir mucho, ¿no? Pero dice que hay una hormiga que todo el tiempo trabajaba y todo el tiempo estaba acumulando comida y trabajando y asegurándose de que su casa o su nido de hormigas, o no sé cómo se llama el nido de hormigas, el hormiguero, El digamos, hormiguero. sólido y iba bien, y etcétera. Y por otro lado había una cigarra que me suena a mí como una cucaracha, no estoy seguro que es una cigarra, pero es otro tipo de insecto que no hacía nada y que flojeaba todo el día. Sí, 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 sí. seguro lo has escuchado, todo Sí, el sí, mundo sí, nos sí, han sí. contado de niños. Y bueno, el caso es que llega el invierno y la hormiga tiene que comer y tiene donde vivir y está bien, y la cigarra está muriendo de frío y de hambre y se muere, ¿no? Entonces, yo creo que porque las fábulas además de Sopo siempre tienen unas lecciones muy importantes para la vida, yo creo que ese es exactamente el momento que estamos viviendo ahorita. Yo creo que la gente, y es muy difícil, yo no digo que sea fácil, pero yo creo que la gente que le está echando ganas y que está trabajando y que está realmente tratando de salir adelante, va a tener mucha ventaja a la gente que ahorita no está haciendo nada y se la está tomando como que es una vacación. Cuando salgan de esto se van a enfrentar a una realidad increíblemente diferente y que les va a ser muy difícil escalar la montaña para regresar a tener una vida normal y exitosa, ¿no? Entonces, como recomendación particular es trabajen mucho, fíjense bien en las tendencias, lean, traten de leer bien lo que está pasando en el mundo. Me da la impresión de que nuestras vidas ya cambiaron para siempre. Yo no creo que esto es una cosa que vamos a salir en julio a la calle y todo va a estar normal. Yo creo que esta es la nueva normal, ¿te explico? Y creo que, dicho esto, pues las empresas tienen que adoptar tecnología, tienen que adoptar el home office, tenemos que implementar sistemas remotos de atención al cliente, de educación, tenemos que aprender a hacer ejercicio aunque no tengamos que que no podamos ir al gimnasio, o sea, tenemos que adaptarnos a una nueva manera de vivir, porque esto creo que va a ser muy largo. Y no estoy hablando del coronavirus 19, del COVID-19, ¿eh? Estoy hablando de que
estamos llegando a un momento en donde ya se pueden generar virus que se pasan de volada como pandemia, porque quién sabe si va a ser el COVID-20, ¿no? Y quién sabe si van a poder controlar y si realmente va a haber una vacuna. Yo acabo de escuchar que esto en invierno va a regresar y va a regresar fuertísimo. Sí, fue una Entonces, segunda ola, ¿no? De contagios. una segunda ola y una segunda ola acompañada de frío, que es peor. Entonces, no crean que estamos fuera de esto, ¿eh? Yo creo que es una cosa que va a durar mucho tiempo y más vale que nos vayamos adaptando. Y desde el sector, creo que de emprendimiento, esto detona, pues, el núcleo del emprender, pues es solucionar problemas, ¿no? Entonces creo que si ya había problemas y miles de problemas que aún no habíamos resuelto, pues ahí van más oportunidades de negocio que creo que Sí, se esto pueden estar presenta aprovechando. muchas nuevas oportunidades y acuérdense de otra cosa, o sea, a final de cuentas, una crisis con todo lo negativo que tiene también presenta oportunidades nuevas, ¿no? Y creo que eso es en lo que se deberían de estar enfocando. Perfecto, pues creo que con esa reflexión es la mejor manera de cerrar, es un mensaje muy positivo. Sigamos aprovechando el tiempo que tenemos desde casa y buscando cómo adaptarnos siempre de la mejor manera. Pues muchísimas gracias, Marcus, por todo tu tiempo, todos tus consejos y la plática, muy amena. Seguramente desde todos los proyectos que tienes que en puerta vendrán muchos éxitos más. Saludos a todos, nos vemos. Gracias. Gracias a ti, bye bye. Y bueno, así culmina el segundo episodio. Si quieren seguir más de la trayectoria de Marcus Dantus, pueden seguirlo en Twitter a través de mdantus y en Instagram como Marcus Dantus. También pueden seguir nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como el punto guión bajo podcast y en Facebook como el punto de inflexión. Si este capítulo les gustó, no se olviden de compartirlo y nos escuchamos el próximo viernes con otra historia que vale la pena contar.